I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. Everybody wants to rule the world. I will create such a world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while we It's the power of a god. do, I'll be right behind you. I am the ghost of Uchiha. Y hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver, aquí entra un nuevo capítulo de esta maravillosa serie. Y sin más nada que decir, empecemos con el video. Las clases de la Academia Shinobi continuaron como de costumbre el día después de que le revelé mi Sharingan a Sasuke. No parecía diferente del día anterior, seguía siendo el mismo niño melancólico y tranquilo. Pero sí noté muchas miradas furtivas a lo largo de las lecciones. Con suerte, nadie más se dio cuenta, o simplemente podrían tener una idea equivocada. No parecía ansioso por continuar nuestra conversación del día anterior, así que le di el espacio y el tiempo que necesitaba para procesar adecuadamente sus pensamientos. Estaba seguro de que mi descenso Uchiha fue una revelación impactante para Sasuke, y por ahora necesitaba que la habitación mediara en las realidades conflictivas en las que se encontraba. No hubo ningún Anbu que se presentara en mi puerta ni nada por el estilo, ni observé ninguna mayor vigilancia sobre mí, por lo que era seguro decir que Sasuke cumplió su promesa de no revelar mi secreto. Todavía estaba un poco preocupado de que existiera la posibilidad de que confiara a los líderes de la aldea o a los instructores Chunin sobre mi ascendencia, pero todo lo que podía hacer era adoptar un enfoque de esperar y ver. Kaori aún no se había reincorporado a la Academia Shinobi después de su estancia en el hospital. Los médicos le dieron una baja médica de hasta 2 semanas, pero le dieron la opción de regresar a clase cuando se sintiera cómoda. Los últimos días la niña había estado visitando al consejero asignado por la aldea para hablar sobre la experiencia traumática por la que había pasado. Pero aparte de eso, normalmente se encerraba en su propia habitación y no le gustaba que nadie la visitara, ni siquiera yo. Estaba más que feliz de darle a la niña algo de distancia para que se recuperara de su trauma. No quiero ser insensible, pero, para ser brutalmente honesto, tenía mejores cosas que hacer con mi tiempo. Por ejemplo, entrenar mis nuevas habilidades. El pergamino de Bukijutsu que recibí ayer, Myriad Armament Fiend, no era una habilidad activa como Power Strike que aprendí automáticamente al leer el pergamino. Más bien, era un manual de entrenamiento que me mostró cómo usar literalmente una gran variedad de armas. Curiosamente oportuno, ya que acababa de adquirir a Hinchumaru, pero no importaba de ninguna manera. El Myriad Armament Fiend era un pergamino técnico que enseñaba los métodos fundamentales para manejar docenas de armas diferentes, como el kusarigama, bastones, guanteletes, lanzas, látigos, todas las armas posibles que puedas imaginar. Incluso había una sección sobre pelear con una silla plegable. El sistema también creó una nueva habilidad una vez que terminé de leer el pergamino y entendí aproximadamente cómo funcionaba cada arma. Myriad Armament Fiend pasivo, LBL. Una competencia en una cantidad inconmensurable de armas. Más 10% al daño físico al usar un arma, más 10% a la velocidad de movimiento al usar un arma, poca probabilidad de asestar un golpe crítico al usar un arma. Una vez que se creó la habilidad, fue como si el conocimiento mismo fuera inyectado en mi cerebro cuando de repente supe cómo usar el kusarigama que compré en un nivel en el que no sería considerado un aficionado. No solo la hoz de cadena, incluso pude blandir la katana con una facilidad aterradora cuando la desenvainé. Era como si la habilidad llenara los vacíos en mi conocimiento cuando se trataba de manejar armas. Muy conveniente, ya que eso significaba que no necesitaría aprender minuciosamente a usarlos con el tiempo. Diablos, incluso podría embarcarme en la ruta del maestro de armas con esta habilidad. Sería aterrador ver sus efectos una vez que alcanzara el nivel máximo con él. Por supuesto, la descripción de inconmensurable era una exageración, ya que solo había guías para usar docenas de armas diferentes, pero para los no iniciados, bien podría ser inconmensurable si vieran sacar y poder usar todas y cada una de ellas. Tipos de armamento. Entonces, con mis armas almacenadas adecuadamente en mi espacio de inventario y libre del perjuicio músculos rotos que había obstaculizado mi movimiento después de una buena noche de sueño, estaba listo para ingresar a la mazmorra natural de Uchiha. Me dirigí al complejo del clan Uchiha después de clase y me acerqué a la puerta.
La ventana de notificación apareció ante mí una vez más. ¿Deseas ingresar a la mazmorra natural de Uchiha? Selecciona el rango de mazmorra al que deseas ingresar. Solo puedes ingresar a cada mazmorra una vez. Rango F, LBL Rec. 1. Rango E, LBL Rec. 10. Rango D, LBL Rec. 20. Rango C, LBL Rec. 30. Rango B, LBL Rec. 40. Rango A, LBL Rec. 60. Reflexioné sobre las opciones. Todavía no estaba seguro de qué encontraría en la mazmorra una vez que entrara, pero a juzgar por cómo el requisito de nivel para la mazmorra con el ranking más bajo era solo el nivel 1, estaba relativamente seguro de al menos salir de ella con vida. Además, la descripción con asterisco también me hizo reflexionar. Solo podía ingresar a cada mazmorra una vez, lo que significa que si quería maximizar los beneficios de la mazmorra, tenía que estar seguro de poder completarla de una sola vez. Es decir, si me rindiera a mitad de camino y abandonara la mazmorra, solo sería una pérdida de oportunidad. Decidiéndome, seleccioné el rango F. Debería estar lo suficientemente bien preparado y, francamente, demasiado nivelado para una mazmorra con requisitos de nivel 1. El mundo a mi alrededor de repente se hizo añicos como si la realidad estuviera formada de cristal. Y al instante, un mundo diferente tomó su lugar. Aunque todavía era temprano en la tarde cuando llegué, la luz del sol que había estado iluminando el área fue reemplazada por el brillo apagado de la luna. Era evidente que el día se había convertido instantáneamente en noche. Todavía estaba en la entrada del complejo del clan Uchiha, solo que estaba más oscuro que antes. Justo cuando me estaba orientando después de haber sido transportado repentinamente a la mazmorra, apareció una ventana de alerta del juego. Has ingresado a la mazmorra de rango F Uchiha Natural Dungeon. Condición clara. Eliminar al jefe. Dado que esta es la primera vez que ingresas a una mazmorra, toma nota de lo siguiente. No puedes salir de la mazmorra antes de que se haya completado. El tiempo se mueve 3 veces más lento en la mazmorra. Tienes un límite de tiempo de 24 horas para limpiar la mazmorra antes de terminar. Expulsado por la fuerza. Ser expulsado por la fuerza tendrá consecuencias. Felicidades. Has entrado en una mazmorra por primera vez. Se ha aplicado doble expivotín durante 24 horas. Leí las reglas, deteniéndome en la primera. No se me permitió salir voluntariamente de la mazmorra hasta que se haya despejado o se haya agotado el límite de tiempo. Y ser expulsado por la fuerza tendría consecuencias aún desconocidas. Lo que significaba que antes de entrar a la mazmorra, tenía que asegurarme de poder limpiarla, de lo contrario sería castigado. Además, dado que solo tuve una oportunidad de ingresar a una mazmorra determinada, no completar ninguna significaría que perdería la oportunidad de completar esa mazmorra en particular. Y viendo cómo funcionaba el sistema, tenía que ser algún tipo de recompensa si podía eliminar todos y cada uno de ellos. Luego, el tiempo pasó 3 veces más lento en la mazmorra, lo que supongo en comparación con la realidad. Eso significaba que si pasaba 24 horas en el Uchiha Natural Dungeon, en realidad solo pasarían 8 horas. No era un periodo de tiempo particularmente impresionante si quería aprovechar la diferencia horaria para entrenar, especialmente con el límite de tiempo de 24 horas, pero sí lo suficiente para poder limpiar la mazmorra lenta y metódicamente si resultaba ser un desafío. Un ruido sordo a lo lejos me sacó de mis pensamientos. Fue solo ahora, después de distraerme con las reglas de la mazmorra y el cambio repentino en mi paradero, que me di cuenta de que más allá de la puerta donde estaba parado, había cadáveres esparcidos por el suelo. Y también fue en ese momento cuando el aire cambió, también lo hizo el olor de lo que solo podía suponer que era podredumbre y vísceras asaltó mi nariz. Retrocedí ante el olor, viendo la sangre que estaba salpicada por las paredes y acumulándose en el suelo. Con cautela, lancé observar sobre uno de los cadáveres mientras sacaba a Hinchumaru de mi inventario, ya girando el extremo pesado. Myriad Armament Fiend había trasplantado el conocimiento sobre cómo manejar el arma exótica, por lo que me sentí más que cómodo con ella en mis manos a pesar de que era la primera vez que la sostenía durante un periodo prolongado de tiempo. Undead Uchiha Civilian LB3. HP. 500. CP. Un cadáver de un civil perteneciente al clan Uchiha que ha sido reanimado para caminar sobre la tierra una vez más. Ella piensa que eres comida. Dios mío, ¿son estas las personas asesinadas por Itachi durante la masacre de Uchiha? ¿Son estos todos los cadáveres de personas asesinadas por el rebelde Uchiha? Entonces eso significa. Apresuradamente, usé observar en los otros cuerpos que estaban tirados en la calle.
Era evidente que la mazmorra de rango F tenía un tema zombie, posiblemente toda la mazmorra natural Uchiha también la tenía. Lo más probable es que los distintos rangos de las mazmorras diferenciaran los tipos de zombies a los que me enfrentaría y qué tan fuertes eran cuando estaban vivos. En la mazmorra de rango F, parecía que me enfrentaría a civiles no muertos ya que todos los cadáveres en los que usé observar tenían aproximadamente el mismo estado que el primero al que apunté. Sus niveles variaban individualmente. Incluso había un zombie de nivel 1 que parecía un niño pequeño. Tuve que contener físicamente mi reflejo nauseoso al ver el cuerpo frío e inmóvil de lo que era prácticamente un bebé cubierto de sangre. El nivel más alto que encontré fue un hombre adulto de nivel 6 apoyado contra una pared. Antes de que pudiera lanzar observar a más zombies, en el mismo momento uno de los cuerpos se sacudió ligeramente. Al momento siguiente, plantó un brazo en el suelo y comenzó a levantarse. El comienzo del juego, supongo. Activé mi Sharingan, obteniendo una vez más la claridad cristalina de visión. Era una buena oportunidad para mejorar la habilidad ya que mi regeneración de CP era más que suficiente para cubrir su costo de CP. Y a menos que fuera a empezar a enviar spam con Jutsu o Power Strike, mi reserva de chakra debería resultar suficiente por ahora. No había más tiempo que perder a medida que más y más zombies comenzaron a moverse. Aunque todavía estaba un poco indeciso a la hora de asestar lo que debía ser un golpe mortal a estas criaturas humanoides, la mente del jugador me aclaró las dudas que aún me quedaban. Balanceé el pesado peso metálico de mi Kusarigama y lo lancé al que estaba más cerca de mí, el que observé por primera vez y que estaba comenzando a dar sus primeros pasos. El peso de hierro se elevó por el cielo antes de aplastar brutalmente la cabeza del zombie, que instantáneamente le hundió el cráneo con un crujido repugnante. Más 60 exp. El civil no muerto murió instantáneamente y vi cómo el cadáver colapsaba y luego se desintegraba en una pequeña nube de humo negro. Sus cadáveres no quedaron tirados en el suelo, pero sí dejó un pequeño orbe brillante del tamaño de una palma flotando en su lugar. Fue la primera vez que recibí exp por derrotar a un enemigo, lo cual solo podía teorizar porque solo sucedió en una mazmorra, o más bien porque nunca maté a ninguno de los oponentes que enfrenté antes. No tuve tiempo que perder averiguando qué era ese orbe blanco en ese momento ya que los otros no muertos, girándose para mirar en mi dirección, estaban comenzando a moverse hacia mí. Retiré la cadena e intenté dar un paso atrás para tener más espacio, pero descubrí que no podía porque una barrera invisible ahora cerraba la puerta aún abierta del complejo del clan. Solo podía entrar más pero ya no podía regresar por donde vine. Esto me dijo algunas cosas. Una, la mazmorra natural era un espacio finito, que probablemente cubría todo el recinto del clan Uchiha, que no era un terreno considerable pero sí lo suficientemente grande como para que una sola persona como yo tuviera que tomarse algo de tiempo peinando. Segundo, el plan que tenía de retirarme a los bosques en caso de que me viera abrumado tuvo que ser descartado. En tercer lugar, en un espacio finito con un número desconocido de enemigos persiguiéndome, no podría ser imprudente con mis acciones sin más información. Debido al perímetro de la mazmorra que bloqueaba mi retirada, solo pude contener la creciente ansiedad y agité mi cadena salvajemente. El peso con púas hizo su trabajo de manera brillante, desgarrando los cráneos de los zombies. Si había algo que me habían enseñado años y años de consumir entretenimiento zombie, era apuntar a sus cabezas. Ni siquiera tuve que usar Power Strike para reforzar mi daño ya que mis ataques estándar eran lo suficientemente poderosos, con la ayuda del arma de rango B, para atravesar sus cráneos con facilidad. Además, el Sharingan que mantuve activo mejoró mi visión y mejoró significativamente mi conciencia espacial. Los zombies que ya se movían lentamente parecían moverse 1 pulgada por segundo a través de mi doujutsu. Sentí que tenía el control total de la cadena y su peso con el Sharingan aumentando mi control sinestésico. Fue fácil, casi demasiado fácil, con el poco esfuerzo que estaba poniendo en lo que solo podía describir como una matanza. Pronto, todos los zombies en mi vecindad inmediata se habían convertido en humo negro, dejando más orbes de luz brillantes a su paso. Tomándome un momento para revisar los alrededores, vi que no quedaban otros zombies, así que me acerqué con cautela a los orbes blancos y usé observar en uno de ellos. Botín caído. Objetos arrojados por monstruos derrotados en una mazmorra. Fue una explicación breve pero directa que me permitió saber exactamente de qué se trataba. Extendí una mano para agarrar el orbe brillante antes de que desapareciera y en su lugar apareció una ventana de notificación. Botín ganado. Más 210 Ryo. Zapatos de cuero.
Los artículos caídos entraron automáticamente en mi espacio de inventario, que por lo que podía suponer tenía un espacio de almacenamiento ilimitado, aunque no experimenté demasiado con ello. Esperaba que los enemigos que maté en la mazmorra dejaran caer dinero, pero verlo aparecer en el espacio de mi inventario fue algo salvaje. Conté brevemente el número de orbes de botín en el suelo, totalizando 22 de ellos. Si los orbes de botín restantes dieran el mismo nivel de recompensas, solo podría sacar dos conclusiones. Iba a ser inmensamente rico otra vez y probablemente podría abrir una tienda de ropa de segunda mano al final de esta mazmorra. Después de despachar a los 23 zombies que encontré por primera vez en la puerta del complejo, me adentré con cautela en la mazmorra. No pasó mucho tiempo hasta que me encontré con más zombies deambulando por las calles. Caminaron sin sentido de propósito o dirección, simplemente arrastrando los pies en diferentes direcciones pero permaneciendo en la misma vecindad. No estaba dispuesto a arriesgarme a sufrir lesiones, sin importar cuán bajo fuera el nivel de los zombies, en una confrontación frontal. Si bien confiaba en que mi cuerpo de jugador evitaría lesiones reales, estaba un poco preocupado por cualquier posible infección viral por picaduras de zombies. Así que mantuve mi distancia aproximadamente a medio alcance con el Kusarigama, siendo mi principal modo de ataque. Cambié entre usar el peso pesado para aplastar cráneos y blandir la hoz para cortar cabezas, solo para sentirme cómodo usando ambos extremos del arma. Una vez, un zombi que había estado fuera de la vista casi se me acercó sigilosamente cuando estaba lidiando con algunos de los no muertos que estaban acortando la distancia. Si no fuera por mi visión periférica mejorada que me otorgó el Sharingan, la criatura podría haberme dado un gran mordisco antes de que me diera cuenta. Pero logré atraparlo antes de que me alcanzara y viviseccioné al zombie usando la hoz desde la ingle hasta el cuello. Una gran lluvia de sangre ennegrecida me había bañado, pero en el momento en que el cadáver colapsó en humo negro, también lo hizo la sangre en mí. Por eso, a pesar de haber pasado por docenas de zombies, no había ni una mota de sangre o vísceras en mí o en mis armas. Después de esa situación cercana, decidí no caminar por el suelo. En lugar de eso, atravesé los tejados y otros puntos estratégicos para tener una mejor visión desde lo alto. Periódicamente golpeaba a los zombies que deambulaban por el suelo con el peso con púas. Intenté no usar ningún kunai o shuriken porque no quería tomarme el tiempo ni correr el riesgo de recuperarlos una vez terminada la batalla. Pero después de un tiempo me di cuenta de que de todos modos iba a tener que descender para recoger el botín caído, así que comencé a usar mis armas arrojadizas generosamente. De todos modos, era una buena oportunidad para practicar mi Shuriken Jutsu en objetivos en movimiento. Estaba acumulando cientos, y pronto miles de puntos de exp por masacrar a los zombies. Si hubiera tenido acceso a la mazmorra natural de Uchiha cuando estaba en un nivel inferior, no habría necesitado depender tanto de las misiones diarias para acumular exp. Solo había pasado aproximadamente media hora desde que entré al calabozo, lo cual pude saber gracias a un cronómetro que estaba contando el límite de tiempo en el rabillo de mi visión periférica. Pero ya había obtenido más de 2000 exp al matar zombies, y alrededor de 15,000 yo en solo 30 minutos de trabajo. Fue ridículamente eficiente. Aunque mis sueños de abrir una tienda de ropa de segunda mano podrían no hacerse realidad, ya que las prendas de vestir no fueron los únicos artículos que arrojaron los zombies. Supuse que los zombies dejarían caer las cosas que llevaban puestas en el momento de su muerte. ¿Tiene sentido, verdad? No. Dejaron caer artículos diversos al azar como un tenedor, papel higiénico, dulces. A veces también compraba artículos de más valor, como un anillo o unos pendientes. Pero no estaban hechos de metales preciosos ni tenían gemas incrustadas, por lo que seguían siendo bastante inútiles. Si este fuera el estándar de los elementos que se obtienen con el efecto de doble botín del sistema, solo podría imaginar lo que se obtendría sin él. Fajos de pañuelos usados, tela de desecho. Pero el dinero era bueno, así que no podía quejarme. Limpiar las calles del complejo de zombies del clan Uchiha fue un trabajo tedioso pero gratificante. Mi vacilación inicial sobre matar a los civiles no muertos casi se había desvanecido después de un tiempo. Fue desagradable, sí, pero sabía que era algo que debía hacerse sin importar nada. Además, resulta que utilizar mis habilidades con enemigos reales y matarlos fue mucho más gratificante que hacerlo con objetivos estáticos. Ya, mi habilidad Myriad Armament Fiend subió de nivel en 1, lo que elevó su bonificación de daño físico al 20%, además de subir de nivel mi habilidad Sharingan una vez también. Inicialmente no estaba seguro de cómo haría para subir de nivel la habilidad Myriad Armament Fiend cuando la obtuve por primera vez.
¿Solo podría ganar exp de habilidad cuando usar a diferentes armas con frecuencia? Resulta que empuñar un arma usando el conocimiento implantado por la habilidad fue suficiente para subir de nivel. Lo que posiblemente significaba que en el futuro, si alguna vez aprendiera cualquier otro arte de espada, por ejemplo, no aumentaría mi habilidad con Myriad Armament 100. También era posible que el doble beneficio de exp también se aplicara a la exp de crecimiento de habilidades, por lo que probablemente fue una combinación de las dos lo que permitió que mis habilidades subieran de nivel tan rápido. Mientras avanzaba por la calle principal de Uchiha, eliminando a los zombies que encontraba, me preguntaba mentalmente sobre las condiciones claras. Tenía que eliminar al jefe de la mazmorra para poder limpiar la mazmorra. Pero primero tenía que localizarlo antes de que terminara el límite de tiempo, y en segundo lugar, tenía que determinar si los zombies aparecerían infinitamente hasta que mataran al jefe o si solo había un número limitado de zombies que aparecerían y permanecerían muertos si delicado. El primero significaba que sería más beneficioso para mí posponer la tarea de matar al monstruo jefe, ya que podría explotar el engendro infinito y acumular exp de esa manera. Esto último significaba que tenía que asegurarme cuidadosamente de capturar a todos los zombies antes de perseguir al jefe, ya que perdería la preciosa exp si me perdía a alguno. De cualquier manera, sin embargo, primero tenía que encontrar al jefe antes de tomar cualquier decisión. Con eso en mente, continué dirigiéndome al centro del complejo mientras periódicamente eliminaba zombies y descendía para recoger el botín y recuperar mis armas arrojadizas. Al mismo tiempo estaba haciendo internamente un mapa mental del entorno. Familiarizarse más con el diseño del área sería útil en futuras mazmorras. No pasó mucho tiempo hasta que llegué a lo que solo podía suponer que era la plaza del pueblo del recinto del clan Uchiha. Mientras estaba en camino hacia aquí, intenté entrar a las casas en el calabozo, con curiosidad por ver si podía. Desafortunadamente, parecía que las casas o cualquier otra estructura no parecían más que decoraciones. El pomo de la puerta no se podía girar, las ventanas estaban oscurecidas y eran inmunes a cualquier daño. Incluso golpear el cristal de la ventana no emitió el sonido de golpear el vidrio, sino que sonó como si estuviera golpeando concreto. Solo podía asumir que los edificios en la mazmorra simplemente actuaban como decoración y solo podía explorar las calles abiertas. Era una característica extrañamente parecida a un juego que parecía fuera de lugar en el entorno visceral y realista de este mundo. La mini plaza de la ciudad estaba llena de zombies que se arrastraban, más que cualquier otro que haya encontrado en cualquier lugar. Un breve recuento me dijo que había poco más de 50 aquí. Sonreí. Estaba a solo unos cientos de exp de mi siguiente nivel y los no muertos debajo de mí me darían más de 1000. Desde mi posición en lo alto del techo de una casa vecina que daba a la plaza, usé observar con los zombies debajo de mí. Algunos de ellos estaban demasiado lejos para la habilidad, pero los que sí los identifiqué estaban entre el nivel 5 y 7. Incluso había algunos 8 y 9 esparcidos, así como un zombi de aspecto corpulento en el nivel 10. Tenía que ser inteligente con mi enfoque. Había demasiados para que pudiera volverme loco y balancearme, pero también estaban demasiado separados para quemarlos con la técnica de la gran bola de fuego de una sola vez. Pensé un momento antes de que se me ocurriera una idea. Invocando la pantalla de inventario, la hojeé brevemente antes de alcanzar y recuperar 2 tazas y un cuenco de porcelana que los zombies habían dejado caer antes. Si lo que me enseñaron los zombies fuera exacto, estas cosas se sentirían atraídas por el sonido. Eché hacia atrás un brazo que sostenía una taza de cerámica y la incliné hacia arriba. Ajusté mi puntería y calculé la cantidad de fuerza que necesitaría para lanzarlo cerca del centro del cuadrado. Una vez que estuve satisfecho, lo lancé silenciosamente y voló por el aire, aterrizando en el suelo con un estruendo resonante mientras se astillaba en 100 pequeños fragmentos. Mi plan parecía haber funcionado ya que el fuerte sonido llamó la atención de todos los zombies en la plaza mientras simultáneamente giraban sus cabezas hacia la fuente del sonido. Pero solo los que estaban más cerca de la taza destrozada comenzaron a moverse hacia ella, el resto solo se detuvo y miró en dirección a la taza. Menos mal que preparé cosas más ruidosas y frágiles para tirar en ese momento. Rápidamente, apunté y lancé otra de las tazas, que aterrizó con precisión cerca de donde lo hizo la primera, provocando nuevamente un estruendo resonante que resonó por toda la plaza. Esta vez, incluso los zombies en la periferia de la mini plaza comenzaron a moverse hacia el centro. Solo necesitaba uno más por si acaso, pero decidí esperar hasta que estuvieran relativamente más cerca de donde los quería antes de lanzarlos. Una vez satisfecho, tiré lo último de la vajilla. El cuenco de porcelana casi golpea la cabeza de un zombie, pero en su lugar cayó al suelo.
Los zombies arrastraron los pies más rápido hacia el cuenco roto, momento en el que sentí que era un buen momento para desatar una ira ardiente. Desde mi punto de vista, revisé sistemáticamente los sellos manuales y envié una furiosa bola de fuego, bombeada con 500 CP. Katon. Gokakyu no Jutsu. La esfera en llamas voló por el aire y aterrizó en el centro de la multitud de zombies que se habían reunido donde arrojé la vajilla. La explosión de la detonación envió a varios de los zombies cerca del borde volando hacia atrás. Algunos murieron en el impacto, otros permanecieron vivos, con solo una pizca de HP restante. Los que estaban en la zona 0 rugieron de angustia por un breve momento antes de desaparecer en humo negro. No es necesario mencionar la magnificencia de la explosión, pero el fuego se apagó rápidamente cuando el combustible de sus llamas, los zombies, se disipó rápidamente. Ha subido de nivel. Solo quedaron varios después, los cuales rápidamente despaché con un movimiento de mi muñeca que enterró algunos shuriken en varios lugares de su cuerpo. Una vez que me aseguré de que no quedara nada más en el cuadrado excepto los orbes brillantes, salté para recoger mi botín. El suelo estaba ennegrecido por el hollín y algunas partes todavía ardían con brasas. Sin embargo, un orbe de botín era diferente al resto. Si bien la mayoría de ellos brillaban con una luz blanca, uno era de un llamativo color verde. Inclinando mi cabeza ante la diferencia, me acerqué al orbe y lo agarré. Botín ganado. Más 1420 Ryo. Guantes sin dedos, poco común. Ah, lo entiendo. El color verde representaba un botín de calidad poco común. Me tomé un momento para comprobar los efectos de mi equipo recién adquirido. Eran de color negro puro sin ningún diseño. Solo por su apariencia, no habría adivinado que era un equipo de grado poco común. Guantes sin dedos, grado poco común, un par de guantes sin dedos bien hechos. Durabilidad. 10. Dex más 3. Tuvo un aumento sorprendente en mi Dex, así que lo equipé inmediatamente. Justo cuando estaba a punto de andar recogiendo más botín, unos gruñidos siniestros llamaron mi atención. Desde las diferentes entradas, entraban más zombies, mirándome directamente. ¡Mierda! Maldije mi propia estupidez y descuido. Debería haber sabido que la explosión de la bola de fuego habría atraído la atención de los otros no muertos en las proximidades. Miré hacia mi punto de vista desde antes, pero descubrí que el camino hacia él ahora estaba cerrado por la horda de zombies que me rodeaba lentamente. Algo de pánico estaba empezando a formarse, pero la mente del jugador lo aplastó sin piedad, y lo que quedó fue calma mental y un plan que se estaba formando rápidamente. Corrí hacia el punto de vista y formé los sellos manuales necesarios para la técnica de la gran bola de fuego. No estaba exactamente bajo de chakra en este momento, el jutsu anterior solo ocupaba 8 de mis reservas totales de chakra, por lo que no era momento de usarlos con moderación. Lanzando la bola de fuego con suficiente CP para despejarme el camino, los zombies que bloqueaban mi camino fueron destrozados por el impacto antes de que el fuego se disipara rápidamente, sin tener suficiente CP para sostener las llamas por un periodo de tiempo más largo. Comencé a correr por la abertura, pero me tomaron por sorpresa cuando aún más zombies tomaron su lugar. Ahora había tal vez 100 que me rodeaban. Claro que podría simplemente enviar Spam Katon Gokakyu no Jutsu y convertir la plaza del pueblo en un mar de llamas, pero idealmente quería conservar mi CP para cuando aparezca el jefe. Pero había un método alternativo para infligir daño a Oe que no requería tanto chakra. Esto era algo con lo que aún no había experimentado, pero si funcionaba, sería ridículamente poderoso. Si no fuera así, entonces el plan B sería arrojar bolas de fuego hasta que yo fuera el único que quedara en la plaza. Recuperando a Hinchumaru de mi inventario, comencé a canalizar chakra hacia el metal. Como era de esperar, hubo poca resistencia al flujo de chakra debido a la aleación de metal del chakra del que estaba hecha la cadena OS. Bajo los efectos visuales del chakra de mi Sharingan, pude ver el arma brillando con un tenue azul iridiscente. Resistí la tentación de sonreír ante el exitoso experimento mientras comenzaba a balancear la hoz del Kusarigama sobre mí. Lentamente aflojé mi agarre y vi cómo la cadena giratoria se hacía más larga con revoluciones más amplias. Una vez que se hizo lo suficientemente ancho como para cubrir un área amplia y una larga distancia, di un paso adelante y solté las cadenas giratorias reforzadas con chakra hacia los zombies circundantes. Cuando la hoz hizo contacto por primera vez con la carne de los zombies, los desgarró con una facilidad aterradora sin apenas resistencia que impidiera la hoz. Para empezar, la fisiología zombie era suave y blanda, careciendo de la vitalidad natural de un cuerpo vivo que respiraba y que habría reforzado sus cuerpos. La hoz sin la fortificación del chakra ya podría cortarlos sin esfuerzo.
Con el chakra canalizado hacia Laos, era muy sencillo tallar a los no muertos en pedazos. Con cada revolución de la cadena giratoria, una docena o más de no muertos serían divididos en dos, decapitados o simplemente destrozados hasta quedar irreconocibles. Y a diferencia de las criaturas que estaban vivas, los zombies no tenían miedo ni instinto de autoconservación. Cuando sus compatriotas no muertos cayeran ante ellos, simplemente continuarían avanzando sin tener en cuenta su propia seguridad. Lo cual fue su perdición cuando Laos desmembró indiscriminadamente a cualquiera que se pusiera a su alcance. Desde una vista aérea, la vista habría parecido una cortadora de césped cortando el césped que se movía hacia las cuchillas. No pasó mucho tiempo antes de que un silencio inquietante se apoderara de la plaza, con la única excepción del constante silbido de la hoz de la muerte. Lentamente dejé que la inercia de la cadena disminuyera antes de tirar de ella hacia atrás con un solo movimiento y atrapar el mango de la hoz en el aire. Lo único que quedaba en la plaza eran más de 100 esferas de luz blanca, con algunas verdes esparcidas entre la abundancia de orbes de botín blancos. Dejando escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, levanté una mano para limpiarme la singular gota de sudor que estropeaba mi frente. Esa sola gota de sudor era representativa de cuánto o qué poco esfuerzo me llevó diezmar aproximadamente a 100 zombies que me rodeaban. Por supuesto, las circunstancias eran extremadamente ventajosas para mí. Los zombies eran una horda sin sentido que no tenía ninguna preocupación por sus propias vidas. Me encontraba en un área abierta y sin nada que impidiera el paso de la cadena. Los zombies no eran lo suficientemente inteligentes como para simplemente arrastrarse debajo de la cadena, y muchos más factores contribuyeron a la simple hazaña. Pero en general, después de verificar mi estado, pude ver que todo el esfuerzo solo requirió 200 CP para completarse. Eso fue teniendo en cuenta el uso de Sharingan y el chakra canalizado hacia Hinchumaru. Ahora solo necesitaba recoger todo el botín. Todo lo cual sumó un total de 57,750 ryo, más de 100 artículos diversos y varios artículos poco comunes. Anillo de plata, grado poco común, un anillo de plata bien hecho. Durabilidad 15. Vid más 2. HP regen más 1%. Parche de Berserker, grado poco común, durabilidad 5. Un parche que alguna vez usó un Berserker para sellar sus propios poderes. Todas las estadísticas menos 50%. Elixir de fuerza inferior, grado poco común, un brebaje de calidad inferior que está mal elaborado. Cuando se consume, más un permanente a STR. Ropa interior indestructible, grado poco común, durabilidad infinita. Un par de calzoncillos blancos de mezcla de algodón que son indestructibles por medios normales. Sin embargo, solo es indestructible si el usuario equipa solo la ropa interior y nada más. Anula todo daño físico causado a las áreas cubiertas por la ropa interior, haciendo caso omiso de los dos elementos obviamente inútiles, que era la ropa interior, que solo era efectiva si estaba a una sola prenda de vestir de estar completamente desnudo, y el parche en el ojo que me sonaba extrañamente familiar pero que funcionalmente reducía a la mitad mis estadísticas. Los otros dos estaban en lo menos decente, especialmente el elixir de fuerza inferior, que dio un aumento permanente a mi estadística de fue, el cual bebí inmediatamente después de comprobar sus efectos. El líquido era espeso como la leche pero sabía a café endulzado. También equipé el anillo que, curiosamente, encajaba perfectamente en mi dedo índice izquierdo. Además, hubo algunas notificaciones que aparecieron durante la batalla. Has subido de nivel. A través de acciones repetidas, has creado una nueva habilidad. Chakra Flow se ha agregado a tu página de habilidades. Chakra Flow activo, LBL. 1. CP costo 125 por minuto. Cuando el chakra se canaliza hacia un objeto, las propiedades físicas del objeto mejoran. Un mayor dominio de la habilidad aumenta el alcance del refuerzo. Después de la pelea en la plaza del pueblo, esperé 1 o 2 minutos a que aparecieran más zombies si habían sido atraídos por el ruido. Pero no surgió ninguno. Así que procedí a buscar al jefe. Hasta ahora han pasado 3 horas. Inicialmente supuse que encontraría al jefe en el centro del complejo del clan Uchiha, la mini plaza del pueblo. Sin embargo, en su defecto, teoricé que también tendría sentido que el jefe estuviera ubicado en el otro extremo de donde comencé. Si el complejo del clan Uchiha podría describirse como un cuadrado, y comencé en la esquina superior izquierda, entonces, siguiendo esta teoría, el jefe debería estar en la esquina inferior derecha. Así continué abriéndome camino a través del recinto del clan Uchiha hacia la dirección deseada.
Por supuesto, enfaticé la precaución al tomar el camino principal al atravesar los tejados y, de vez en cuando, eliminar a los zombies errantes desde arriba con la hoz de cadena. Pronto llegué a mi destino previsto y descubrí hacia dónde me dirigía. El lugar estaba rodeado por una valla de madera que no me permitía ver el interior, pero no había ninguna puerta que impidiera la entrada. La entrada estaba abierta de par en par con un cartel de madera colgando encima que decía, Cementerio Uchiha. Bueno, si mi teoría de que el jefe estuviera aquí, tendría mucho sentido. Me acerqué a la entrada del cementerio y miré por la abertura para encontrar filas de lápidas en el interior, decoradas con algunas flores y otros adornos variados, así como algunos árboles y vegetación que le daban al lugar un ambiente más siniestro. Pero en el otro extremo del cementerio, había una figura corpulenta y brutal parada inmóvil. Su tamaño no era ridículamente grande, pero era más alto que cualquier individuo que hubiera visto antes. Si tuviera que comparar, la silueta de la criatura se parecía a cierto jugador retirado del AMBA que era conocido por su físico imponente, excepto que su cuerpo estaba revestido con músculos musculosos que se ven en los culturistas profesionales. Aunque ya era de noche, mi Sharingan todavía me permitía ver con claridad cristalina, no como si todo estuviera bañado por luz, sino como si la oscuridad misma no fuera un impedimento para mi visión. La criatura tenía una piel azulada que parecía más caricaturesca que el tono natural de un cadáver. Llevaba ropa andrajosa que parecía haber sido arrancada de sus costuras debido a la musculatura anormalmente grande del ser. Se quedó boquiabierto, esperando algún tipo de estímulo que lo despertara de su reposo. Todavía no me había notado, así que me escondí detrás de la cerca junto a la entrada del cementerio y miré mientras lanzaba a observar a la criatura. Jefe de mazmorra de rango F. Kinikubaka LB 15 HP. 10.000, 10.000. CP. El cadáver reanimado de un idiota musculoso que buscaba fuerza desarrollando sus músculos. Se convirtió en su obsesión conseguir los músculos más grandes y perfectos. Quiere mostrarte el poder de sus músculos. ¡Qué nombre tan apropiado! Aparte de eso, sin embargo, el monstruo tiene unos alucinantes 10.000 HP. Como no conocía sus estadísticas, tampoco podría decir qué tan fuerte era la criatura. Si su STR, Dex o Int fueran directamente proporcionales a su HP, sería una pelea bastante dura. Pero si su nivel era una indicación, debería significar que el jefe debería estar aproximadamente en el mismo nivel que yo, ya que yo también estaba en el nivel 15 ahora. De cualquier manera, sin embargo, no tenía intención de enfrentarme al zombie en este instante. Solo habían pasado unas 4 horas desde mi entrada a la mazmorra, lo que significaba que tenía otras 19 horas para recorrer el complejo del clan cazando zombies para acumular más experiencia. Tomé nota mental de la ubicación y seguí adelante. Usando la misma analogía del cuadrado que antes, todavía me quedaban otros 2 rincones por explorar. He estado cazando durante las últimas 10 horas en el rango F Uchiha Natural Dungeon y, hasta donde pude ver, los zombies no reaparecieron después de un cierto periodo de tiempo. Después de hacer mis rondas por el complejo del clan Uchiha, lo que me llevó unas horas, regresé a la entrada donde comencé. Cuando llegué, no había presencia de ningún zombie. Seguí la ruta que tomé primero hacia la plaza del pueblo y luego hacia el cementerio, pero a excepción de los ocasionales no muertos que me había perdido la primera vez, no apareció nada más. Con eso en mente, recorrí el complejo una vez más, haciendo toneladas de ruido para atraer la atención de los rezagados, para asegurarme de que estaba con todos y cada uno de ellos antes de enfrentarme al jefe. Mientras cazaba, también estaba haciendo un mapa mental del recinto del clan. Me encontré con otra gran horda alrededor del cuartel general de la policía militar. Esta vez repetí mi estrategia de atraerlos hacia un lugar lanzando objetos frágiles para atraer su atención y los ataqué a todos con la técnica de la gran bola de fuego. Sentí que el sonido de la explosión que los reunió en grandes cantidades era una forma más eficiente de cultivar, ya que después de un tiempo me di cuenta de que los zombies eran realmente débiles y estúpidos, obstaculizando las ventajas de su gran número, así que tenía algo de confianza en enfrentarlos incluso si fui tomado por sorpresa y rodeado. Después de 10 horas de caza, pude recolectar una cantidad significativa de botín. En términos de dinero, reuní una suma total de casi 120.000 ryo. Me había sentido eufórico por la cantidad de dinero que estaba recaudando, pero me agrié al darme cuenta de que no tenía una forma legítima de gastarlo sin parecer sospechoso, ya que un huérfano que parecía depender de la asignación de la aldea gastó grandes cantidades de dinero. Obviamente sería considerado extraño.
Tuve que encontrar otros canales para usar el dinero, de lo contrario simplemente estaría acumulando polvo en mi inventario. Además del dinero y los cientos de botines diversos que recuperé de los orbes brillantes, también recogí más de unas pocas gotas poco comunes. Pendiente genial, grado poco común, un arete que solo pueden quitar los niños geniales. Durabilidad 10, 10. Chamas 5. Sudadera con capucha de pícaro, grado poco común, una sudadera con capucha negra que comúnmente usan personas sombrías. Durabilidad 30, 30. Sigilo más un LBL. Efectos del conjunto de elementos. 3, 5. Los pasos son silenciosos. 5, 5. Se vuelve invisible en las sombras. Sandalias de pícaro, grado poco común, un par de sandalias negras que suelen usar personas sombrías. Durabilidad 30, 30. Sigilo más un LBL. Efectos del conjunto de elementos. 3, 5. Los pasos no hacen sonido. 5, 5. Se vuelve invisible en las sombras. Lazo elástico para el cabello, grado poco común, un lazo negro para el cabello que se usa para atar el cabello hacia atrás. Durabilidad 5, 5. Chamas 5. Botella de agua refrescante, grado poco común, el agua que se bebe de esta botella es especialmente refrescante. Durabilidad 10, 10. CP regen más 10% durante 5 minutos después de beber agua de la botella. Elixir de inteligencia inferior, grado poco común, un brebaje de calidad inferior y mal elaborado. Cuando se consume, más un permanente a int. Venta mística para los ojos, grado poco común, un par de vendas para los ojos que permiten al usuario ver incluso cuando las usa. Durabilidad 5, 5. Puede ver a través de los ojos vendados hasta 5 metros cuando está equipado. Shuriken de recuperación automática, grado poco común, un shuriken afilado que reaparece automáticamente en tu inventario un minuto después de haber sido lanzado. Durabilidad 35, 35. Daño. C. Mi suerte parecía ser bastante buena ya que solo había un elemento que posiblemente era inútil. Una venda en los ojos a través de la cual se puede ver. ¿Qué? ¿Cómo? Y, sobre todo, ¿por qué? Me intrigó el pendiente, pero al principio pensé que no podría usarlo todavía porque no tenía las orejas perforadas. Pero al seleccionar el artículo de mi inventario y ver la opción para equiparlo, que también es como descubrí que podía equipar artículos del inventario en lugar de tener que ponérmelos, apareció automáticamente en el lóbulo de mi oreja izquierda. Realmente no era mi estilo, pero no iba a transmitir los efectos de las estadísticas, incluso si todavía no estaba seguro de lo que hacía Cha. Así que ahora llevaba un pendiente negro, que imaginé que me hacía parecer un emo preadolescente vergonzoso. Me molestó un poco que me faltara solo uno de los elementos del conjunto del pícaro para activar sus primeros efectos, pero aún así los equipé ya que mi ropa actual no tenía ningún efecto adicional. No estaba seguro de qué uso les daría en este momento, ya que no planeaba colarme en ningún lado, pero como Shinobi estaba seguro de que algún día les encontraría un uso. Sin embargo, la cinta elástica para el cabello no era realmente útil por ahora, ya que, al igual que mi peinado que tenía en mi vida anterior, prefería el estilo elegante de peine lateral. Aunque mi peinado actual no se veía tan limpio debido a la distintiva falta de cera para el cabello, arcilla para peinar o pomada en Naruverse que había usado antes para lograr el look. Tendría que dejarme crecer el pelo más para poder usar la goma para el pelo. El elixir lo bebí inmediatamente después de adquirirlo, porque ¿qué sentido tenía guardarlo? A diferencia del elixir de fuerza que consumí antes, este tenía una consistencia similar pero sabía más a limonada de menta. Al principio pensé que el shuriken de recuperación automática también era relativamente inútil. Claro que tenía un grado de arma de C, pero los shurikens fueron diseñados para ser armas arrojadizas consumibles y desechables que difícilmente se esperaba que causaran un daño real. Entonces, incluso si fuera más nítido que el shuriken estándar promedio, ¿cuánto impacto tendría realmente? Pero consideré que si lo combinaba con un jutsu como Shuriken Kage Bunshin, esa superioridad de grado de una letra tendría un aumento exponencial en su letalidad. Además, como se recuperaba automáticamente, no tendría que preocuparme por perderlo. Ahora estaba listo para enfrentar al jefe final. Bueno, ya estaba listo antes, solo que primero quería recolectar todas las bolsas ambulantes de botín y exp. Mientras me acercaba a la entrada del cementerio una vez más, entré sigilosamente y me agaché detrás de una lápida. Si era posible, quería realizar un ataque furtivo crítico antes de que el monstruo me notara. Con ese fin, tendría que acercarme lo más furtivamente posible para evitar su atención. Avancé lentamente, moviéndome de un refugio a otro usando las lápidas para esconderme del zombie.
Mi plan era usar el extremo pesado del Kusarigama, reforzado con chakra, para aplastar su cráneo desde el principio, con suerte causando un daño masivo a la criatura. Una vez que estuve dentro del alcance, apreté con más fuerza el Kusarigama en mis manos y canalicé chakra hacia el metal, rezando para que el zombie careciera de algún tipo de sentidos elevados que le permitieran sentir el chakra fluyendo hacia mi arma. Afortunadamente, no fue así. Una vez que estuve listo, me levanté e inmediatamente comencé a girar el pesado peso con púas con su cadena. Estaba preparado para que despertara de su estupor al levantarme, pero afortunadamente los sentidos de la criatura estaban tan embotados como los de los otros zombies ya que no tuvo reacción. Una vez que la cadena tuvo suficiente impulso, lo que tomó solo un segundo, lancé mi mano hacia adelante y moví el extremo pesado mientras imbuía su fuerza con Power Strike hacia el zombie. Cayó volando y se estrelló contra el cráneo del monstruo jefe con un crujido desagradable. Si bien no esperaba que su cabeza se hundiera inmediatamente, el resultado no fue tan significativo como alguna vez pensé. Aunque, la criatura que aullaba de angustia era tal como esperaba. Mientras recuperaba la cadena, pude ver que el lugar donde el pesado y hierro había golpeado su cráneo ahora tenía una abolladura visible. Rápidamente utilicé observar para ver la cantidad de daño que había sufrido. PS 9 138 10 000. Santa mierda. Chakra Flow y Power Strike combinados causaron menos de 1000 daños a los no muertos. Dicho zombie miró a su alrededor, completamente despierto ahora, miró a su alrededor con furia antes de ver mi figura a lo lejos. Rugió y cargó contra mí. Escupí una maldición por no volver a esconderme inmediatamente después de mi ataque furtivo inicial, pero solté la hoz de cadena para formar sellos manuales para mi único jutsu ofensivo en mi repertorio. Katon. Gokaki no Jutsu. Lancé la bola de fuego al zombie, inyectando un generoso valor de 800 CP de chakra en la técnica. Una enorme bola de llamas surgió de mi boca y se elevó hacia el jefe, dejando un rastro de hierba quemada a su paso. Cuando la enorme criatura acortó la distancia con una velocidad sorprendente, la esfera en llamas se encontró con ella a mitad de camino y explotó en una gran explosión de fuego y viento. Incluso yo podía sentir la onda de choque de la detonación desde donde estaba parado cuando una posterior ola de aire caliente pasó a mi lado. Salté hacia atrás para darme algo de espacio ya que no tenía la ilusión de que la pelea había terminado, no sin antes levantar a Hinchumaru que había soltado antes. En medio del mar de fuego y humo, un rugido espeluznante estalló dentro y la enorme bestia de un zombie continuó saliendo de las llamas hacia mí como si no fuera afectada. Su figura estaba cubierta de fuego mientras daba largas y atronadoras zancadas en mi dirección, ganando rápidamente impulso. No me molestaría en usar observar para comprobar su HP ya que estaría decepcionado o contento, pero de cualquier manera no importaría. La pelea solo terminaría una vez que uno de nosotros cayera. En una hazaña de agilidad que me sorprendió incluso a mí, aterricé en una lápida y salté de ella inmediatamente después a una rama del árbol y luego seguí usando la rama como trampolín para lanzarme alto sobre el zombi furioso. Todo el tiempo haciendo girar mi hoz de cadena. En la cúspide de mi salto, lancé el extremo pesado de Hinchumaru hacia los no muertos, dejando espacio más que suficiente para permitir que envolviera el brazo izquierdo del zombi jefe a la altura del codo. Tiré de la cadena tensa para maniobrar en el aire y aterrizar de manera segura a cierta distancia. Con el chakra dentro de las cadenas todavía imbuyéndolo de fuerza, di un fuerte tirón, lo cual no hizo absolutamente nada. En mi cabeza esperaba que las cadenas cortaran el brazo por completo o lo hicieran pedazos cuando retirara la cadena. Me quedé mirando estúpidamente la falta de resultado antes de poner los ojos en blanco ante mi propia idiotez. Chakra Flow simplemente reforzó las propiedades físicas existentes del objeto al que se le suministra chakra. Una espada se volvería más afilada y un martillo se volvería más duro. Las cadenas eran solo cadenas. No tenían bordes afilados para que el chakra lo hiciera más afilado. A menos que imbuya chakra de naturaleza de viento para proporcionar el atributo de nitidez, todo el chakra que fluye dentro de las cadenas solo serviría para hacerlas más difíciles de romper. El jefe zombie solo sintió que le tiraban del brazo, ligeramente en su perspectiva, antes de mostrar una sonrisa inusual mientras giraba su muñeca para agarrar la tensa cadena. Solo abrí mucho los ojos por una fracción de segundo antes de que la criatura tirara con todas sus fuerzas. Volé hacia el monstruo no muerto, pero afortunadamente mantuve la mente lo suficientemente clara como para soltar el arma en pleno vuelo y dejarla caer sin ceremonias al suelo.
Acabo de perder mi método principal de atacar a una distancia segura. La criatura miró la hoz de cadena sin su objetivo y rugió furiosamente antes de correr hacia mí nuevamente. Maldije mi propia estupidez una vez más, rápidamente me levanté y me lancé a un lado para dejar que el zombi pasara a mi lado. Rodé por un breve momento antes de saltar. La inercia resultó demasiado difícil para que el monstruo se detuviera cuando chocó directamente contra un árbol, dejando lápidas volcadas o destrozadas en su camino. El árbol mismo también fue víctima del aterrador poder de la criatura cuando se rompió en pedazos para detener su carga. Inconscientemente exhalé un suspiro de tensión reprimida y convoqué mi inventario. Metí la mano y saqué Kotetsu no Ryu. La mecánica de juego tradicional dictaría que un monstruo fuerte y duro tenía que ser lento, mientras que un monstruo rápido era correspondientemente débil y frágil. Con el Sharingan aumentando mi visión dinámica y mi estadística Dex actual, tenía confianza en poder superar al gran zombie que seguramente sería más lento en comparación con su aterrador poder, supuse. En lugar de esperar a que mi oponente viniera a atacarme esta vez, tomé la iniciativa de correr hacia él, aprovechando su lenta reacción y su aparente estado de aturdimiento después de estrellarse contra el árbol. Activé Flash Step 2 veces seguidas, corriendo instantáneamente 10 metros de ancho y me encontré a una distancia de ataque. Imbuyendo la katana con chakra, inconscientemente dejé escapar un grito de batalla y corté su espalda repetidamente, cada ataque fortalecido con Power Strike. A través de mis ojos Sharingan, casi podía prever al monstruo balanceándose hacia atrás con un brazo. Agachándome bajo el salvaje balanceo, dejé que mi espada tallara sus costados mientras me deslizaba hacia adelante. Ahora que estaba colocado justo al lado de su imponente figura, realmente podía apreciar las diferencias entre mi físico de 9 años y el imponente tamaño del jefe. Sin inmutarme, o más bien sin dejarme disuadir, rápidamente le metí a Kotetsu no Ryu en el estómago antes de sacarlo y dar vueltas debajo de otro movimiento salvaje, enjuagar y repetir. Era casi fácil con qué facilidad lograba esquivar cada ataque mientras cortaba su cuerpo como un pavo de acción de gracias. Sangre pútrida brotó de las heridas abiertas o de las arterias cortadas, rociándome con la sustancia vil. Pero poco me importaba. Sentí que entraba en la zona, evadiendo a todos los que amenazaban con arrancarme la cabeza y al mismo tiempo cortar su carne. Literalmente pude ver al zombi desacelerando, los feroces movimientos carecían de la fuerza desenfrenada que alguna vez tuvo y sus piernas temblaban como si estuvieran luchando por sostener su voluminoso peso. Pasé detrás de la criatura usando Flash Step y corté la parte posterior de una de sus rodillas, lo que la hizo tropezar hacia una rodilla. Ahora que su cabeza no estaba tan alta antes, usé una mano para saltar como rana sobre la bestia agachada y dejé que la gravedad y Power Strike me dieran la fuerza necesaria para cortarle el cuello. Pero su cuello estaba tan lleno de músculos que Kotetsu no Ryu solo cortó la mitad de su cuello antes de detenerse. Intenté sacar la espada, pero la criatura tensó sus músculos y mi espada se atascó. Extendió una mano hacia mí, aparentemente queriendo atraparme, pero evadí el intento descuidado. Repasé mis opciones en mi cabeza, pero me detuve cuando vi la hoz que todavía estaba unida a la cadena enrollada alrededor del brazo del zombie, acostada inútilmente en una pila. Sonreí, una idea formándose en mi cabeza. Rodando hacia adelante, tomé la hoz y canalicé chakra en ella. La luz azul del chakra vista a través de mis ojos Sharingan se encendió en un borde amenazador alrededor de la hoja de la hoz. Sosteniendo la hoz en un agarre inverso, avancé una vez más debajo del monstruoso zombie y con cada pizca de fuerza que pude reunir, la deslicé hacia arriba a través del cuello del zombie. La hoja de la hoz terminó lo que comenzó la katana y con un chorro torrencial de sangre rancia, decapitó al jefe zombie. El cráneo del no muerto voló por un momento antes de caer y rodar, el rostro del zombie todavía con un semblante angustiado. La katana que se había alojado en su cuello cayó al suelo en el momento en que la cabeza del zombi se separó de su cuerpo. Mantuve mi postura, observando el cuerpo inmóvil pero aún arrodillado del zombi decapitado, listo para cortarlo una vez más con mi confiable hoz en la mano si se movía. Pasó un momento antes de que la monstruosa figura se disolviera en un espeso humo negro y las cadenas que habían estado envueltas alrededor de su brazo cayeron al suelo con un cascabel. Más 1750 exp. Has subido de nivel. Inmediatamente me desplomé sobre mi trasero en el suelo, no por agotamiento ni por ninguna lesión, sino por el puro alivio de la tensión liberada. Joder, ¿sí? Grité al aire, a nadie más que a mí mismo. Mierda, eso fue tan jodidamente divertido. Mierda, mi corazón late con fuerza.
La adrenalina que corría por mis venas se fue desvaneciendo lentamente a medida que la tensión de la pelea disminuía. Has eliminado al jefe. Mazmorra de rango F despejada. Ahora puedes salir de la mazmorra. Decir salir de la mazmorra te permitirá salir. De lo contrario, serás eliminado automáticamente en 60 minutos. El cronómetro que originalmente contaba el límite de tiempo de la mazmorra, al que le quedaban aproximadamente 9 horas, ahora contaba desde 1 hora. Me permití disfrutar del triunfo de mi logro por 1 minuto. Eso fue muy divertido. ¿Quién diría que arriesgar mi vida en un encuentro de vida o muerte podría ser tan emocionante? Podría adivinar que Gamersmint tenía un papel que desempeñar en mi calma general, pero la claridad y la emoción posteriores a la pelea eran todo mío. Me levanté del suelo y vi un orbe verde brillante donde había estado el monstruo jefe. Una vez que lo toqué, apareció otra ventana de notificación. Botín ganado. Más 16.230 yo. Mancuernas para culturistas. Poco comunes. Suplementos para culturistas. Poco comunes. Esteroides para culturistas. Poco comunes. Mancuerna de culturista, grado. Poco común, una mancuerna que pertenecía a un culturista fanático para entrenar sus músculos. Durabilidad. 200. Más 30% de crecimiento de estadísticas de STR al entrenar con él. Suplementos para culturistas, grado. Poco común, suplementos que fueron utilizados por un culturista fanático para entrenar sus músculos. Cuando se consume, más 3 permanente a STR. Esteroides de culturista, grado. Poco común, esteroides que fueron utilizados por un culturista fanático para mejorar temporalmente sus músculos. Cuando se inyecta, más 15 STR durante 1 hora. Un botín bastante decente para un monstruo jefe, pero lástima que no había ningún equipo entre ellos. Los suplementos simplemente parecían un batido de proteínas espeso en una botella de batido de proteínas, mientras que los esteroides eran un líquido amarillo en una jeringa. Y las mancuernas, bueno, parecían mancuernas normales. Cogí el batido de proteínas y me lo bebí. Tenía un agradable sabor a vainilla. Miré alrededor de la escena, observando las lápidas destrozadas y la hierba pisoteada que alguna vez fue un cementerio pacífico, aunque siniestro. Pero todavía no estaba listo para irme. Si conocía mis mazmorras lo suficientemente bien, generalmente había algo más además del botín del monstruo jefe que recompensaba al jugador. Un cofre del tesoro escondido. Además, fue un poco extraño que el sistema me diera 1 hora adicional después de que se autorizara la salida de la mazmorra. Entonces comencé a investigar el cementerio, volcando piedras, revisando los huecos de los árboles, pero no encontré nada. Luego comencé a mirar las tumbas para ver si había alguna que sobresaliera y que pudiera significar algún tipo de tesoro enterrado. Justo cuando estaba a punto de rendirme, vi algo al final del cementerio. Una lápida que se veía diferente a las demás. Mientras que las otras lápidas tenían una forma minimalista y uniforme, esta tenía una cabeza triangular, con forma de trapecio en su costado, pero con el triángulo inferior enterrado. Los lados de la lápida no eran rectangulares como los demás, tenía más bien un borde angular y afilado como una cuchilla. La lápida se parecía más a la punta de un zambato extremadamente grande y ancho que estaba enterrado con la empuñadura hacia abajo, sin que la punta asomara a través de la tierra. Tenía que haber algo aquí. Leí la inscripción en la lápida, pero solo contenía el nombre, Uchiha Sakufaru. Un nombre con el que no estaba familiarizado y estaba bastante seguro de que no apareció en el programa. Acaricié la lápida, con la esperanza de encontrar algún tipo de mecanismo, interruptor o botón que revelara el tesoro. Sin embargo, no pude encontrar nada por el estilo. Por lo tanto, tuve que cometer el acto irrespetuoso de cavar tumbas. Hice una breve oración por el alma en reposo, consciente de lo absurdo de rendir homenaje a una tumba en una mazmorra creada por el sistema, pero sentí que solo era apropiado para profanar el lugar de descanso de alguien, mazmorra o no. Saqué una pala que casualmente había sido arrojada previamente por un zombi común de la mafia y comencé a cavar en la tierra. Canalicé chakra en la pala, y aunque no era tan efectiva como mis armas de grado raro con una aleación de chakra metálico, todavía estaba un poco reforzada para aliviar la carga de mi excavación. El tiempo corría mientras seguía buscando el tesoro enterrado. Los minutos pasaron rápidamente y poco a poco fui perdiendo la esperanza. Si perdía la mayor parte de mi tiempo cavando esta tumba que tenía una lápida tan distinta y única y no encontraba nada, no iba a enojarme con el nombre tonto de Uchiha Sakufaru por solicitar una lápida tan elaborada y estúpida. Timbre. Retrocedí cuando las reverberaciones del metal golpeando el metal resonaron en mis brazos. Esperar. Esto fue.
Me arrodillé y usé mis manos para cavar en la tierra, quitando lentamente la tierra que aún cubría lo que había desenterrado. Pronto pude ver la forma distintiva de una caja de metal, así como las manijas a los lados. Agarrando las manijas, luché por un momento antes de lograr sacarlo. Salí del agujero con la caja de metal a cuestas y la tiré al suelo junto a la lápida. Maldita sea, estoy bien. Ahora que podía echar un vistazo adecuado al cofre, vi un trozo de papel con algunos dibujos garabatos que cubría el frente de la abertura del cofre. Encogiéndome de hombros con indiferencia, lo arranqué y abrí el cofre con entusiasmo. En el interior había una cabeza cortada. Felicidades. Has descubierto al jefe oculto. Advertencia. No puedes abandonar la mazmorra hasta que el jefe oculto haya sido eliminado. No hay límite de tiempo. Matar o morir. Mierda. ¿Es este el precio de la avaricia?